Bueno, hola con todos. Bueno, en esta oportunidad vamos a realizar una entrevista a Francesca, que hoy nos acompaña por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ya que desde el ITUNI queremos, bueno, compartir justamente historias que demuestran que la ciencia también se construye con curiosidad, iniciativa y muchas ganas de generar impacto. Bueno, como comenté, hoy nos acompaña Francesca, quien es bioingeniera, divulgadora científica y también estudiante de maestría, cuyo camino la ha llevado desde el Perú hasta también colaborar en proyectos internacionales en distintos países del mundo. Durante su etapa universitaria, no solo se formó en bioingeniería, sino que también fundó la primera organización estudiantil en el país dedicada a promover la bioingeniería y el bioemprendimiento, siendo reconocida a nivel internacional por esta iniciativa. Bienvenida, Francesca, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar ya con las preguntas para poder conocerte un poco más y que también todos puedan conocer acerca de tu historia. Primero, ¿podrías comentarnos un poco de manera sencilla a qué es lo que te dedicas actualmente? Sí, bueno, actualmente me dedico bueno, soy estudiante de una maestría en biociencias y pues lo que hago más es enfocado a biología estructural, que es utilizar técnicas como microscopía electrónica para obtener la estructura de las proteínas y entender cómo funcionan. Genial. Sí, de hecho, sí, bueno, yo estaba viendo más o menos tu perfil en Instagram y sí, la verdad, tienes bastantes proyectos y creo que tu perfil es bastante inspirador también para más personas, que seguro también ya vamos a ir conociendo más de eso ahora que conversemos un poco. Eh, Y bueno, ¿cómo explicarías a lo que tú haces para alguien que nunca ha escuchado capaz sobre bioingeniería o para alguien que no lo entiende como tal tan técnicamente? Bueno, pues la bioingeniería, al menos como ya yo la he estudiado, implica dos ramas principales. Una es la biotecnología y otra es la ingeniería biomédica. La ingeniería biomédica creo que es un poco más conocida y otras universidades la tienen. Esa se enfoca más, por ejemplo, en prótesis, en el desarrollo de prótesis, pero en la que yo me enfoqué durante mi carrera fue en la biotecnología, que, por ejemplo, es el uso de organismos vivos. Por ejemplo, yo he usado bacterias para, pues, darles funciones nuevas, sobre todo para aplicaciones, bueno, en diferentes rubros, ¿no? En medicina, agricultura, entre otros. Ah, bueno, sí, muy interesante, la verdad. Yo tampoco conocía mucho acerca de la carrera y justamente también por eso quería que nos pudieras comentar qué es lo que a ti te llevó a elegir esa carrera como para estudiarla, ¿no? Ujú. Pues en realidad mi trayectoria es bastante curiosa porque cuando yo terminé secundaria, pues quería en realidad estudiar psicología. Entonces tomé el examen en Cayetano para estudiar psicología, me aceptaron y estaba a punto de estudiar hasta que fui a una feria de universidades y encontré a que en ese momento creo que era la única universidad ofrecida. Me interesó mucho porque yo desde el colegio siempre quise aplicar un poco más las ciencias y también algo que me gustaba mucho era el diseño y el dibujo. Entonces estaba buscando una carrera que combinara ambas cosas, el diseño, que es de la parte de ingeniería, y pues las ciencias, que en este caso son las ciencias biológicas. Entonces me informé, pues fui a UTEC y me gustó mucho lo que ofrecían y al final así es como me decidí por bioingeniería y dejé la carrera de psicología. Claro. ¿Y qué tal tu experiencia en el pregrado, ¿no? Como estudiante de bioingeniería? ¿Cuál fue, digamos, alguna de las experiencias que más te marcaron en ese trayecto? En realidad, creo que lo que más me sirvió a mí, lo que más me marcó fueron mis experiencias en investigación. Y bueno, las personas que vayan a escuchar esta entrevista, las animo a que postulen y apliquen a diferentes oportunidades, tanto en Perú como fuera. Creo que eso es lo que más me ayudó a mí también a obtener habilidades de todo tipo, no solo habilidades técnicas. Y creo que eso es lo que más me gustó en el pregrado, más allá de los cursos.
Y aquí también dar un consejo un poco es que pues yo al inicio me enfocaba mucho en las notas, en tener muy buenas notas, sobre todo para mí fue un poco difícil la transición entre el colegio y la universidad porque no es la misma dinámica. Entonces, creo que en realidad, más allá de enfocarme en las notas, lo que me sirvió realmente fue tener experiencia al terminar mi pregrado. Entonces, animo a las personas que estén viendo esto a que pues no solo se enfoquen en las notas, sino también empiecen a hacer actividades extracurriculares y a ganar experiencia a partir de ellas. Claro, creo que sí. Bueno, es un gran consejo, la verdad, porque para ser sinceros, la verdad creo que la mayoría de personas cuando entran a la universidad como que se enfocan mucho en querer sacar la máxima nota posible y dejan un poquito de lado las actividades curriculares que al final pesan capaz mucho más, ¿no?, que las notas. Y bueno, también tengo entendido que, bueno, durante tu etapa de pregrado justamente fundaste SBE, que fue una organización sin fines de lucro para promover la bioingeniería y el bioemprendimiento. ¿Cómo nació así esa idea en ti y qué te motivó a poder crearlo? Eh, Actividades extracurriculares, inicié en una organización estudiantil que había en UTEC, AIKE. Este grupo se enfoca más en la ingeniería química o la química y en aplicarla en diferentes proyectos. Entonces yo empecé ahí, fue mi primera actividad extracurricular y estuve en el área de marketing. Pero luego, con el tiempo, junto a la organización, nos dimos cuenta que que era un grupo mucho más grande del que pensábamos. Abarca diferentes organizaciones y entre ellas está SBE, que es, pues, igual que que una organización internacional que le permite a estudiantes de diferentes países formar sus grupos estudiantiles. Entonces, como yo en ese momento era la única bioingeniera en el grupo, que eran puros ingenieros químicos, me dieron esta oportunidad en realidad para yo fundar SB. Entonces, en realidad, si no hubiera estado nunca metida ahí en Aike, en diferentes áreas que estuve participando, quizás nunca hubiera podido fundar SB, ¿no? Quizás otra persona hubiera llegado en ese momento. Pero bueno, se me dio la oportunidad y gracias a eso, pues tuve mi primera experiencia como líder, digamos, de una organización. Y ahí pudimos hacer diferentes charlas, actividades de diferentes áreas en general de bioingeniería, biotecnología y también, como mencionas, también de bioemprendimiento. Ahora, bueno, continuando, también tengo entendido que pudiste participar de un intercambio y una pasantía en Francia. Entonces quisiera saber qué significó para ti esa experiencia, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Sí, en el caso de la pasantía, también tengo que en parte agradecer, digamos, a la universidad. Fue parte de uno de los convenios. Bueno, la primera parte, porque yo viví al final en Francia un año, la primera parte sí fue como parte del convenio que tiene UTEC con una universidad de Francia, pero ya la segunda parte, digamos que fue más por mi cuenta. Y ahí pues tuve que hacer todo el proceso de buscar y postular a diferentes lugares. Entonces, creo que, bueno, fue la primera vez para mí en hacer realmente este trabajo de postular a diferentes lugares. No sabía que era tan abrumador el proceso porque tienes que escribirle a diferentes personas, enviar tu CV, pasar por entrevistas, pero creo que me sirvió bastante porque me ayudó luego a que cuando yo egresé, pues me ayudó mucho a poder desenvolverme mejor en este tipo de actividades que se tienen que dar cuando uno aplica, ya sea a maestrías, a doctorados o a trabajos en general, es algo que se tiene que dar. Entonces, por el lado profesional y personal, creo que eso me ayudó bastante a obtener estas habilidades. Y bueno, ya en sí, la pasantía en Francia fue mi primera experiencia en laboratorio, porque justo cuando yo tenía que entrar al laboratorio como parte de mi malla curricular, vino la pandemia, entonces no pude ir al laboratorio. Y realmente creo que
fue una muy buena experiencia para mí. Sé que algunas personas a veces en su primera experiencia en investigación pueden tener algunas malas experiencias. En realidad depende mucho de a dónde vayas y si te toca un buen supervisor o no. Pero en mi caso sí tuve una muy buena supervisora a la cual también le agradezco mucho porque fue gracias a ella que en realidad me empezó a interesar más la bioquímica y las biociencias, que es lo que estoy estudiando actualmente. Entonces eso me hizo cambiar un poquito mi rumbo porque digamos que yo no aplico tanto la bioingeniería como otras personas sí lo pueden hacer, otros compañeros que han egresado conmigo de repente sí lo hacen. Yo me estoy enfocando más al área de bioquímica, biología molecular. Y creo que fue gracias a esa experiencia que pues pude definir un forma profesional. Claro, sí, estoy segura que seguro esa experiencia sumó mucho para ti, como lo comentas. Y bueno, también he leído que has logrado trabajar en proyectos en varios países en general, ya sea en Perú, en Chile, en Estados Unidos, en Arabia y otros. ¿Y qué has podido aprender de trabajar en contextos tan distintos, ¿no? Ya que, bueno, debe haber algunas diferencias en trabajar aquí en Perú como trabajar en el extranjero. Sí, bueno, primero a nivel global, creo que cada cultura es muy diferente. En realidad, en términos de el trabajo en sí, podría decir que ha sido muy similar, porque al menos aquí en KAUST, que es donde estoy estudiando, pues el ambiente es muy internacional. Hay personas de diferentes países. Entonces, comparándolo, por ejemplo, con mi experiencia en Francia. Creo que podría decir que el ambiente es bastante similar por ese lado. Ahora, en cuanto a la cultura en sí, ya cuando sales, ¿no? Y vas a diferentes lugares a visitar, pues ahí sí es bastante diferente. Ir al extranjero, piensen también en la cultura, que tienen que respetar la cultura porque cada país tiene costumbres diferentes, ¿no? Entonces, eso es uno, y también por el otro lado, por ejemplo, es que investiguen también bien el lugar al que van a visitar. Por ejemplo, yo cuando obtuve la oportunidad por primera vez de venir a KAUST, para mí parecía una experiencia, casi que parecía mentira, porque te ofrecen en realidad muchas cosas y también nosotros pues no tenemos mucha información de Arabia, entonces siempre hay esta idea de que de repente es un país muy cerrado o tiene leyes muy estrictas. Y la verdad es que yo podría decir que mi experiencia aquí ha sido mucho mejor que en otros países a nivel profesional. Estoy hablando a nivel profesional. Incluso de repente, a comparación de Perú, porque bueno, aquí también hay un poco más de recursos en cuanto a ciencia. Pero bueno, eso en general creo que ha sido un poco lo que he visto de diferente. Así que lo que yo aconsejo más que todo es que no solo investiguen el país y que no se cierren a las oportunidades que pueden haber. Claro. Y bueno, actualmente también como estudiante de maestría en caos y bueno, como mujer en ciencia y divulgadora científica, ¿qué retos has enfrentado a lo largo de todo este trayecto y qué es lo que te ha motivado a ti a seguir adelante, a pesar de que capaz algunas dificultades que pudieron haberse presentado? Sí, bueno, como científica creo que sí he tenido algunos retos. Puedo pensar en dos en específico. Uno me pasó en Francia y uno me pasó en Arabia. Bueno, en Perú también he tenido un par de experiencias quizás que no me han gustado mucho. Pero más allá de las experiencias, creo que lo que más me ha servido a mí es pensar realmente en mis objetivos y en que quiero hacer esto por mí. Al final, pues esos profesores, las personas que me puedan decir algo, me quieran hacer sentir mal, eh, al fin son personas, ellos tienen sus problemas y quizás a veces, no sé, lo dicen porque tuvieron un mal día o porque quizás realmente no son buenas personas. Pero eso es lo de menos en realidad. Lo que
yo intentaba hacer esas veces era no culparme, porque pues lo que ellos digan o hagan hacia mí, pues también hay que ver de quién vienen esas palabras y esas acciones, ¿no? Entonces es importante diferenciar eso y pensar en realmente qué opiniones nos interesan más, que en mi caso, por ejemplo, es de mi familia. Y pues ahora, por ejemplo, que estoy en un nuevo laboratorio, si creo que el profesor es respetuoso, es realmente una persona bastante profesional, voy a tomar en cuenta sus opiniones. Pero mientras vea que en realidad no es una persona razonable, pues lo mejor es tomar distancia, ¿no? Entonces, eso es lo que he intentado hacer en las diferentes experiencias que he tenido. Obviamente me han dolido, me han hecho sentir mal muchas veces, pero al final del día lo que yo haga en términos de ciencia es porque es algo que yo realmente quiero hacer, es un objetivo para mí personal y profesional, sentir que estoy haciendo lo que deseo y lo que quiero. Claro, sí, justamente creo que, bueno, en general en la vida van a haber muchos comentarios, tanto positivos como negativos, y es importante poder seguir y también saber cómo llevar ello, ¿no? Y bueno, ¿qué le recomendarías a una niña o a una joven que quiere iniciar su camino en la ciencia, ¿no? Pero capaz no sabe por dónde empezar? Ujú. Bueno, creo que lo mejor que le podría aconsejar es que si, por ejemplo, está todavía en el colegio, de repente, bueno, si está en primaria, yo creo que le hablaría más que todo a los papás o me dirigiría a los papás para comentarles que fomenten un poco más la curiosidad en sus hijas, en sus hijos, sobre todo en temas de ciencia. Y yo sé que a veces hay el concepto, al menos en Perú, de que la ciencia es muy difícil, las matemáticas son muy que muy aparte de que es difíciles o no, nos dan también habilidades a nosotros muy importantes. Por ejemplo, despiertan nuestra curiosidad o nos ayudan a tener un mejor pensamiento crítico, que creo que si lo fomentamos desde niños, pues no solo buscamos que esa persona, ese niño, niña, sea científico o un ingeniero en el futuro, pero pues también que obtenga las habilidades importantes para la vida y para el trabajo que ella o él quiera escoger. Entonces, eso por el lado de si hay niñas en primaria, pero si son adolescentes, de repente les aconsejaría que empiecen a buscar diferentes actividades extracurriculares. Por ejemplo, incluso cuando yo egresé, recién me di cuenta que hay varios programas para estudiantes escolares. Creo que uno de los más conocidos quizás es los que a veces organiza la NASA. Hay algunos colegios que hay proyectos para la NASA, pero antes que empiecen a buscar estas iniciativas, que empiecen a ser personas mucho más curiosas para pues en un futuro ojalá pues quieran ser científicas. Claro, gracias por esos consejos. Creo que sí, como justamente dices, es muy importante que se vaya fomentando mucho más la curiosidad y la participación en las actividades extracurriculares, ¿no? Que suman mucho. Y bueno, ya como para cerrar, digamos, tú mirando hacia atrás, ¿qué le dirías a la Francesca que recién estaba comenzando este camino? Pues yo le diría que confíe en su potencial, que es algo que a veces también intento decirme hasta ahora, porque creo que lo que he logrado hasta el momento ha sido con mucho esfuerzo a pesar de los altibajos que pude haber tenido a nivel académico, personal o profesional. Pero a pesar de todo eso, estoy acá, estoy haciendo algo que realmente me gusta, estoy en un lugar que me hace sentir bien. Y pues también estoy, gracias a eso, estoy apoyando a mi familia de alguna u otra forma. Entonces, lo que yo me diría es que confíe en mi potencial, que confíe en cada paso que doy. Y pues igual también para las personas que me están oyendo, que también de la misma forma confíen en ustedes. Yo sé que a veces es un poco
difícil y nos decimos palabras que nos pueden herir a nosotros mismos, pero esa creo que no es una buena decisión. Lo mejor siempre es pues hacernos sentir bien y saber que cada paso que damos a veces toma bastante tiempo, pero debemos tener paciencia y la recompensa va a llegar cuando sea el momento adecuado. Claro, sí, creo que es muy cierto eso que dices, justo sobre todo lo último, que siempre hay que tener esa perseverancia, ¿no? Para poder luego, capaz, llegar a esos objetivos que queramos. Y bueno, ya esas serían todas las preguntas. Muchas gracias, Francesca, por compartir tu historia y tu experiencia con nosotros. Realmente tu camino nos demuestra que la ciencia no solo se trata de laboratorios o fórmulas, sino que también de iniciativa, liderazgo y el deseo de poder generar impacto real en la sociedad y sobre todo de poder siempre seguir creciendo y seguir desarrollando. Bueno, muchas gracias de nuevo por inspirarnos y por acercar la ciencia a más personas. No sé si tienes alguna palabra también final para cerrar. Gracias. Mm, bueno, hmm. Mm, ok. Bueno, a las personas que nos están oyendo, pues nuevamente recalco que intenten buscar iniciativas. Hay diferentes tipos de iniciativas. Quizás si aún no están seguros o seguras de la ciencia o si ese es su camino correcto, también hay formas de averiguar si ese es nuestro camino correcto, pero no quedarnos sentadas esperando a que la oportunidad caiga del cielo, porque en realidad eso puede que pase, pero hay muy pocas probabilidades de que suceda. Al menos desde mi experiencia, cada cosa que he logrado lo he hecho pues buscando, yendo detrás de cada una de esas oportunidades. Entonces, mi consejo final sería ese, que no se queden sentadas. Busquen esas iniciativas, busquen estar en investigaciones, en grupos estudiantiles, para que así poco a poco pues comprendan un poco mejor el camino que desean seguir y ojalá que sea el camino de la ciencia o bueno, de las ingenierías también. Y bueno, muchas gracias nuevamente, Francesca, por los consejos, por compartir tu historia y estoy segura que todos los que puedan ver esta entrevista les va a ser de gran ayuda.